incluso denigrado, pero no es así. Nosotros como peritos debemos de sentirnos orgullosos e incluso tener en cuenta que sabemos más que un abogado y que un juez. Eso es importante. Y sí, el perito tiene muchísimas actuaciones, como nos dijo Rosalba. No sé, ¿alguien más quiere complementar esto? ¿Qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? ¿El perito sí es importante? ¿Más importante que un juez? ¿O no? ¿O es solo un simple auxiliar? Bueno, yo tengo como que una idea, no sé, bueno, un dictamen pericial es aquel formato donde los peritos o todo experto va a llenar, o sea, va a hacer el llenado de esto para hacer que confíen en lo que él está diciendo bajo sus investigaciones. Sí, de hecho existe una palabra muy importante, investigación. La investigación es sumamente importante. Y como vemos en la lámina, pues a partir de esta investigación obtenemos una opinión técnica, porque eso somos los peritos, somos técnicos, somos especialistas, somos expertos. Pero también hay que recordar que las investigaciones son contextuales. Un perito investiga el contexto, no el indicio. El contexto lo investiga con base al indicio. Eso es importante que nosotros tenemos en cuenta. Que nosotros no investigamos indicios, investigamos contextos con base al indicio. Y sí, tienen razón, hay una investigación. Es por eso que el dictamen pericial es muy importante, porque es la acreditación. ¿Alguien más quiere comentar algo? Voy. Ahora me toca a mí, si me permiten. Miren, en la lámina claramente expreso a esa personita que tiene porte etiqueta, pero ese experto pues, es una persona, atrás del traje es una persona. Y las personas como la simplemente la integridad humana y tenemos subjetividad y nos gusta escuchar a otras personas también sus puntos de vista y eso se llama intersubjetividad, cuando discriminamos de lo que creemos conocer con respecto a un dato de realidad y eso a veces nos produce incertidumbre. Entonces, cuando nosotros integramos un dictamen pericial, esa opinión técnica vertida por un perito sobre un hecho controversial, que es aquí en China el contexto que les van a dar en la academia, o sea, en las escuelas, esa opinión tiene que estar siempre en el campo de la objetividad y actuar siempre bajo principio de certeza, porque sí es cierto que cuando vamos a integrar el dictamen, desconocemos de las hipótesis de las variables existentes, actuamos bajo principio de probabilidad. Lockhart ya lo decía en sus principios, o sea, es cierto, existe el principio de probabilidad en la criminalística, sí, pero cuando nos sentamos a verter el conocimiento, a dar los significandos, a individualizar y dar identidad para producir identificación en el dictamen, ya actuamos bajo principio de certeza, ¿vale? Bueno, aquí mi esposa dijo algo muy importante. Nosotros como seres humanos, pues creamos estos juicios de valor. ¿Qué es un juicio de valor? Pues eso es una construcción a partir de valores, a partir de creencias o ideologías. No es malo, todos tenemos juicios de valores y que nos ayudan a guiarnos en la vida, pero cuando nos ponemos esta cara o ya estamos en el papel de perito, es muy importante deslindarnos de estos juicios, ¿ok? Porque sé que todos tenemos emociones, sentimientos, todos somos empáticos, o al menos quiero creer que los que estamos aquí presentes tenemos un poco de empatía hacia casos, porque eso es lo que vamos a estudiar casos. Y va a haber casos que superen incluso, pues sí, a nosotros mismos, nos van a impactar, pero tenemos que saber que para eso nos prestamos, porque prestamos un servicio al final de cuentas y lo tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros empecemos con la investigación, es importante decir, ok, me quito mis juicios, me quito mis creencias, me quito mis ideologías. A mí no me interesa qué sucedió, a mí solo me interesa encontrar la verdad, ¿ok? Bien,
Entonces, recuerden, el experto va a atender metodologías. Metodología, recuerde que es el conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados que atienden la causística, la técnica, el cómo va a suceder los actos. Ajá, entonces ese experto, o sí, en sus múltiples variaciones de metodología científica, las va a justificar en el desahogo del dictamen. Ajá, ¿para qué? Pues para desarrollar o solucionar la litis. La litis es la controversia, ajá, el conflicto. Por eso es que nosotros definimos como una opinión técnica, y esto es sobre un hecho controversial, sobre la controversia, la litis. Entonces se sugiere atender el consciente con ese y el consciente, ¿verdad, amor? Sí, es una diferencia muy grande que también tenemos que tener en cuenta. Nosotros en esta materia vamos a ocupar, porque no estudiamos la psique, hay que recordar que una cosa es la psique del hombre y la otra son sus actuaciones. Entonces nosotros nos vamos a guiar con el consciente, que a diferencia del consciente con SC, el consciente es más clínico, es un poco más la técnica, y el consciente con SC se va más lo que es la parte criminológica y psicológica, porque ya estudias a lo profundo, ya hay un estudio de la psique del hombre, a nosotros no nos interesa eso. Ok, recuerden que nosotros vertimos nuestro conocimiento en un dictamen para precisamente lograr que los órganos encargados de administrar justicia, que sabemos que es el Ministerio Público y los jueces, logren hacer eso, aplicar correctamente la ley adjetiva, el derecho positivo, todo lo que está inscrito, ajá, y que no olviden que siempre somos responsables de nuestros actos, ¿sí? Ahí existen causalidades del efecto, ajá, y así es como evitamos violentar derechos humanos de los PPL. ¿Alguien aquí sabe quiénes son los PPL? Porque ya no les llamamos ni imputados, ni reclusos, ni detenidos. Ya hay un señalamiento que es PPL. ¿Qué serán los PPL? ¿Quieres hablarnos de eso, amor? ¿Qué son los PPL? Creo que alguien iba a hablar. A ver, adelante. ¿Alguien iba a comentar algo? No, solo decir que son las personas que están privadas de su libertad. Exactamente. Esa es la palabra o al menos los acrónimos que debemos implementar hoy en día. Acuérdense que en las ciencias forenses no son exactas, bueno, sí son exactas, pero no son ya definidas. Constantemente van cambiando y se van actualizando, y es importante que nos aprendamos y nos actualicemos las palabras nuevas o los acrónimos, porque una sola palabra mal, y esto es en serio, en un dictamen, una palabra cambia todo el contexto. Y si nosotros no sabemos redactar o no sabemos cómo implementar esas pequeñas o esos pequeños detalles, ¿no? Que decimos, ay, es una palabra, o sea, al final es un recluso, ¿no? Como lo llamábamos. No, porque también hay reformas y como peritos nos tenemos que alinear también a esas leyes y sobre todo pues, por la CNDH, ¿no? Todos sabemos que hoy en día derechos humanos pues casi está a la par de la Constitución, que es nuestra ley máxima. Entonces, es importante que durante las investigaciones, sonará mal, pero pues sí, al final aquí debemos de siempre salvaguardar la dignidad y la humanidad del PPL, entonces es importante también llamarlo como se nos ha establecido en estos últimos años, porque si no también vulneramos derechos humanos. Y recordemos, y es muy importante que también tengamos este conocimiento, hoy en día, antes el PPL y ni siquiera la parte contraria podían tener acceso a nuestro dictamen. Hoy en día sí, y por eso es importante que nosotros sepamos cómo utilizar las palabras, cómo escribir o cómo redactar ese dictamen, que le demos fondo y forma, porque como ellos ya tienen acceso, ellos tienen una gran ventaja sobre nosotros. Entonces es importante que sepamos cómo utilizar estos acrónimos y que nos lo aprendamos, porque también eso lo vamos a debatir en un juicio oral. Muy bien, pues como se dan cuenta, esto evita, o sea, el conocimiento debidamente justificado en un dictamen evita la violentación del derecho humano, inhibe la violencia en todos sus géneros, al menos en materia de impartición de justicia, produce disminución de discriminación, evita que atendamos subjetivamente trastornos, delirios, alucinaciones para verter el conocimiento, ¿no? Porque más adelante vamos a ver que ahí el perito
se tiene que dar por enterado y dar por enterado a la autoridad que no está competente para precisamente refutar en el caso práctico, ¿no? Recuerden que esa responsabilidad de la ley adjetiva nos conlleva que cuando está en la etapa de juicio la persona, que precisamente lo atiende el título 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su capítulo 1, específicamente en la fracción 4, en su sección 2, nos habla de una prueba pericial, que su numeral es el 368, y esta podrá ofrecerse cuando para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Esa sería su justificación para dar parte, para poderse personalizar como perito externo, perito privado, ¿no? Esta misma ley, este mismo carácter jurídico no puede ser tan aplicado para el perito oficial o para el que aplica en la Judicatura Federal, ¿no? El que se enlista. Y ahorita les voy a dar la diferencia entre estos tres. Pero, más sin embargo, cuando ya están en actuaciones, legitiman sus actos desde el 368 como prueba pericial, porque recuerden que ya está desahogándose el caso práctico, ¿no? La teoría del caso ya se dio, el litigante, la estrategia de defensa ya la creó. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que pues ahí hay que ponernos abusados porque ahora ya ratificamos el dictamen. Entonces, habrá que buscar que si no estamos competentes, produzcamos una recusación, ¿no? Y ahorita les explico qué es la recusación. Adelante, mi amor, ¿qué es la recusación del perito? Pues son estos como pequeños detalles donde el perito puede o no ser acreditado para que sea el responsable de esta investigación. Hay una serie de lineamientos donde nos habla que el perito puede no intervenir. Esto es importante porque al final, pues nosotros tenemos una responsabilidad y como peritos, pues ya saben, ¿no? Tenemos un pie en la cárcel y otro en la tumba, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con este tema. Porque recuerden que también nosotros actuamos con base a términos. Hay que entender la diferencia entre el plazo y el término. Recuerde que el plazo es prorrogable. Pides una prórroga y no pasa nada. Te pueden dar una extensión de tiempo, pero el término es fatal. Hasta ahí nada más. Y entonces, si el Ministerio Público tiene 48 horas para vincular a proceso a una persona y judicializarla, es decir, entregarla a la autoridad competente, en este caso el juez de control, en esas 48 horas usted tiene que verter el dictamen, pero además, dentro de las primeras horas de que le dan el número de llamado, usted tiene que decir si es o no competente, y si no, notificar de inmediato y producir una recusación. ¿Cuáles serían las causas de recusación? Sería la falta de título, incompetencia en la materia, parentesco. Esto es importante, el parentesco, porque si han dado casos donde resulta que el perito pues tiene una relación sumamente sanguínea con el caso y pues no, o sea, eso es imparcial y eso es horrible. O sea, nosotros tenemos que actuar siempre con objetividad. Tener pleito, pues eso también se ha dado, tener intereses. Bueno, el interés también lo tenemos que dejar a un lado. Una cosa es nuestros honorarios, otra cosa ya es un interés ahí un poquito más interno. Tener sociedad con alguno de los litigantes, eso también es importante, otra relación. Ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, haber sido denunciado o acusado. Aquí hay controversias porque últimamente, les digo, derechos humanos ha intervenido mucho en estos procesos. Y bueno, ya también han dicho que no hay que etiquetar a las personas, entonces, pues imagínense, tener amistad con alguno de los litigantes, pues relaciones y tener enemistad. Es importante porque durante el número de... Cuando a ti te llaman como perito, tú tienes que identificarte. No solo con decir, soy tal, de tal especialidad. No, también hay que tener la documentación en regla para que con base a ello puedas acreditar que estás capacitado para ser parte de esta investigación o ser el responsable de llevar este peritaje. Pero si no cumples con ello, pues pasa esto de que no puedes dar protesta y no puedes hacerte cargo. Bien, pues ya, como se darán cuenta, la recusación es evitar el conflicto de interés por cualquiera de estos ítems, para producir siempre el principio de la imparcialidad a la persona PPL. Porque si violentamos la imparcialidad, pues ya es violación a derecho humano, fallas en el proceso, en el debido proceso, y pues obviamente la persona va a salir libre, ¿no? Entonces, los peritos
El tema del perito oficial, pues como lo dice la lámina, es un funcionario con cargo permanente para desempeñarse cada vez que es elegido en casos concretos. Usted, yo, el día de mañana que tenga la fortuna de pertenecer al Poder Judicial y representar una autoridad, como servidor público, pues usted será nombrado un perito oficial, ¿no? Usted tendrá el conocimiento, la especialidad en la materia, y usted cada que la fiscalía entre en controversia, pues usted tendrá que emitir un dictamen. Está al servicio del Estado, atiende al 123 del Constituyente Federal en su apartado de persona de confianza. El perito de oficio es ese particular, profesionista, persona física, que también pudiera ser persona moral, pero es como apoderado jurídico, entonces sí está también una persona física, que se adscribe a la Judicatura Federal, que sigue precisamente los principios del reglamento. ¿Cuáles son los principios del reglamento? Hay un reglamento de peritos, espero que ustedes ya los hayan consultado, y si no, no pasa nada. Le voy a poner aquí un reglamento, pero no estoy seguro si lo sigo viendo. A ver, me voy a volver a compartir. Denme un segundo, porque quiero que se vea. Bien, mire, todos tendríamos que estar atendiendo precisamente al reglamento de peritos para atender precisamente los aranceles, que no estamos obligados los peritos particulares a atenderlo, no estamos obligados, ni los de la judicatura, pero los peritos oficiales sí están adjudicados al tema de aranceles en este reglamento, porque pues, precisamente ellos les pagan como un salario, ellos perciben honorarios o salarios, ¿no? Es mejor ganar honorarios. Actualmente en Ciudad de México, el gobierno local ya quitó o despidió a toda la gente, le dio cese de servicio, o sea, cese de cargo, a todas las personas que estaban por honorarios, porque obviamente cobrábamos más, o sea, cobramos más dinero, ¿no? Entonces, es mejor siempre tener tu plaza. Entrarías ganando aproximadamente de 15,000 pesos básico, subes rápidamente a los 20,000, dependiendo de la especialidad, la fiscalía también, el presupuesto del Estado, y de ahí hacia arriba, empiezas a ganar mucho dinero. El sueño de todos los peritos debería de ser llegar a Fiscalía General ganando de 38,000 pesos hasta 60,000 pesos. Y no hay límite de edad, y hay no tan seguido las convocatorias, pero el día que lo haya, no se preocupe por la edad o por la condición fisiológica, usted siempre va a poder ingresar. Entonces, les decía que en el reglamento de peritos, en su artículo 2, nos habla precisamente de la clasificación de peritos. Eso es muy importante porque en un momento más le vamos a enseñar la metodología, pero la metodología no es la misma para los tipos de especialidades, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que tendrá que ser resuelta es que usted consulte cuántas especialidades tiene hoy día la Fiscalía General de la República y en cuál usted cree que tiene mayor competencia, habilidad e inteligencia constructo para producir nueces y verter conocimiento válido, ¿no? En el cual usted podría ser todo una tiburón o todo un tiburón y decir, yo soy el Char, mi hermano, ¿no? Venga al mar porque estás listo para enfrentar cualquier situación y vas a ver que vas a brillar muchísimo, ¿no? Entonces, esta es la clasificación general por ramo de un perito evaluador. Les sugiero que las consulte. Hay evaluadores de bienes inmuebles, que la metodología de aplicación del dictamen es muy diferente y también la de su informe pericial. Entendamos la diferencia de ese dictamen y de ese informe. Recuerde que en el informe usted justifica las causalidades o las problemáticas por las cuales no le es posible vertir el dictamen, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor usted no tiene la competencia, pero ya pasó la temporalidad de la vigencia para promoverse, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Espérate, no puedo ir, ¿no? ¿Se acuerda de lo que estábamos viendo en la presentación? Déjame decirlo. Sí, o sea, simplemente es una notificación que tú le das a la persona que te dio el comunicado. En este caso, pues, generalmente es Ministerio Público. Y pues ya en ese informe le vas a explicar que pues no se puede realizar un dictamen o no puede ser partícipe de esta investigación porque pues no hay elementos suficientes o son elementos innecesarios. Claro, te recusas. Sí. Y es una forma muy educada y profesional de decir yo no voy o no es posible. Por ejemplo, aquí en esta descripción del evaluador de bienes muebles en general, si hay formas de intervenir y si tengo los objetos a la vista, compruebo con mis sentidos las condiciones generales y específicas del objeto. Pero si me la das por autos, que es otra forma por declaración,
yo no tengo los objetos a la vista, entonces yo no te puedo emitir un dictamen, yo te entrego un informe pericial, ¿no? Tengo 2 ejercicios que te voy a mostrar más adelante, ¿no? La mecánica de hechos es muy distinta al establecerla en tu planteamiento de problema con respecto al perito evaluador, obviamente pues porque cambia, ¿verdad? Uno es muy técnico y el otro utiliza más metodología técnico-científica. Entonces está genial, ¿no? Ir entendiendo la diferencia entre estos. Si te vas un poquito más abajo, vas a irte al artículo 7, en el capítulo 3 de los peritos, y vas a ver que aquí están las clasificaciones, ¿no? ¿A quién le llamamos un evaluador, un perito dictaminador? Que de esto hay mucha chamba allá afuera, si le aprendes un poquito de control notarial o paquetería de ASPEL, podrías estar haciendo auditorías y piden peritos dictaminadores para precisamente entregar las pruebas periciales, ¿no? Perito traductor o intérpretes, ¿no? El alcance de estos. Entonces ahí me gustaría que le eches una ojeadita, pero sobre todo en este capítulo de las obligaciones. ¿Para qué? Pues para que no cometas omisiones, negligencias o por falta de praxis, como te decía mi esposa, pues que termines perdiendo incluso la libertad, ¿no? Que es algo que no me gustaría que pase jamás, ¿no? Entonces, voy a volver a la presentación. Estamos de nuevo en la presentación, se está compartiendo. Ajá. Bien. Luego, el perito de oficio, y por último tenemos un consultor técnico. ¿Sabes? El tema del procedimiento es muy importante que lo comprendas, porque tú cuando viertes el dictamen o lo estás integrando, estás llevando a cabo procesos y procedimientos, y hay un perito consultor que le van a decir, a ver, analízame la retórica, analízame la técnica, analízame la metodología, analízame cómo refuta conclusiones, si metió acepciones, ¿no? ¿En qué constan sus acepciones, no? ¿A qué se está reservando el perito, no? Y cómo concluye, y por qué no concluye y no es lo que yo esperaba. Entonces, el consultor técnico es pieza fundamental que va a estar en las salas de juicio, no en todas, no en todos los casos, pero si el juez lo considera pertinente por el grado de expertise o tecnicismo, va a mandar a llamar a uno de estos. Entonces, ¿qué te sugerimos? Que no le pongas mucha crema a los tacos, ¿no? Que sí hay que ser técnicos, pero solamente hay que poner doctrina que dominemos, marco teórico que dominemos y que sea fácil de expresar, porque muchas veces te piden que desescales el lenguaje técnico. Y entonces hasta para eso hay que tener también la habilidad para hacer que el conocimiento sea noesis para todos los demás. Bien, el perito en discordia recuerda que ya no existe, esa figura ya se deroga, se quita esa institución jurídica. ¿Por qué? Pues porque el sistema de justicia penal vigente pues ya contraviene, ¿no? Ahí al derecho humano. Todavía hoy día le podríamos llamar el perito en discordia o sea, lo mismo, pero ya no existe legalmente, jurídicamente, a la persona que hace la validación, que precisamente sería un consultor técnico, de que se hayan ajustado a la normatividad, a las metodologías. Al final de cuentas es un perito en discordia, ¿no? Pero ya no le reconoce así el Estado. ¿Va? Luego, ahora sí, pasamos a algo que es la metodología aplicada. ¿Va, mi amor? Entonces, esa metodología vamos a iniciar en esta lámina. Adelante, amor. Bueno, ya muchos de ustedes, como son estudiantes, saben cuál es la metodología, ¿no? Saben cómo realizar un dictamen, o al menos una de sus partes. Recuerden, es importante, de nuevo, nosotros no estudiamos indicios, estudiamos contextos con base a indicios. Y, pues bueno, comenzamos con un rubro. El rubro, pues, está parte de la identificación, la fiscalía, el número de carpeta. Comenzamos, ¿sí ven la lámina? Bueno, lo que está en la parte de gris es un rubro donde se identifica, ¿no? La unidad, la fiscalía, el número de oficio, el número de llamado, la carpeta de investigación, la fecha es importante, siempre plasmar fecha, y en dado caso, bueno, más adelante se plasma la hora. Esto, pues, para fijar, ¿no? Tener... Perdón, amor, es importante porque, como bien dice Ana, estamos definiendo y fijando el tiempo, modo y lugar, ¿no? Recuerden que parte del rubro, pues, lo personaliza cada expertise, o sea, cada experto tiene le llaman machotes, pero luego cometen el error de copiar los machotes y no cambiar alfanumérico. Miren, como les dije anteriormente, esta ciencia se va actualizando.
Y muchos de esos machotes que encontramos en internet, porque hay que ser sinceros, todos hemos buscado un machote para según guiarnos, pero terminamos copiando todo. No lo hagan, en verdad no lo hagan porque la forma no va a ser la misma, en verdad, incluso en un dictamen cambia. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo porque muchos de ellos vienen con la plasmación del logotipo. Eso ya está prohibido, no lo hagan, o sea, en verdad ya no se pueden poner logotipos, ni hay marcas, no lo hagan, en verdad, muy peligroso. Los isólogos, así es correcto, entonces siempre atiendan tiempo, modo y lugar. Recuerden que es importante colocar su carpeta de investigación. Ustedes ya saben que esta se integra principiando por la Fiscalía General, ¿no? La Fiscalía tiene, pues, áreas concentradas, que ellos, pues, así le llaman, organismos desconcentrados de la misma Fiscalía, y estas están divididas por 1, 2, 3, 4 coordinaciones territoriales para atender precisamente la tipología del delito, ¿no? Y estas unidades tienen investigaciones con o sin detenido, y están especializadas en ciertas materias, ¿no? Y seguida de esto sigue un número de folio, o con la asignación de periodicidad de tiempo, modo y lugar. En este caso se da en abril del año 2019, ¿no? Entonces, esto de número de llamado y número de oficio es extra, esto no se lo ponen allá afuera, pero sí se lo ponemos para materia de academia, para que siempre estén conscientes bajo qué número de llamadas están siendo llamados, ¿no? A la redundancia. Entonces, Una luego, duda, aquí... perdón. Mande. ¿Siempre va a seguir el número, o sea, el que sigue el consecuente, o es un número X, o es conforme te lo den, o cómo aplica este número? ¿En cuál, hija? ¿En el número de llamado o en la carpeta? En el número de carpeta y, bueno, en los dos también en el número de llamado. Bien, muy bien, excelente planteamiento. Mira, verás, en las agencias de Ministerio Público se capta, se recibe la sábana de incidencia o la noticia criminal, crea la sábana de incidencia, y la noticia criminal se recibe por el primer respondiente, cualquier ciudadano que pone en denuncias, querellas, demás. Esta tiene un número consecutivo, se supone en el libro de orden mayor, o sea, tiene cada agencia, cada coordinación, su propia libreta, es una libreta, le llaman libro, y en esa libreta hacen el registro de lo que está aconteciendo a partir del momento en que la persona pone de conocimiento al Ministerio Público y listo, le asigna el 1, 2, 3, 4, 5, 6. El deber ser es que sea consecutivo. El problema es que luego quedan carpetas de investigación continuada, y cuando queda continuada vuelven a asignar un nuevo folio porque es personas que no se pasan consignas y no verifican en el sistema, en las sábanas, que ya existía esa investigación, ya existía, y le crean un nuevo número, y entonces hacen un descontrol de numeración. Más sin embargo, cuando se valida la sábana de incidencia, le ponen así, evento continuado, ¿no? Es la incidencia delictiva con evento continuado, ¿no? Y entonces, sí, esto siempre en el deber ser deben estar continuados, los folios siempre son continuados, por cada coordinación territorial. A lo mejor en CU2, en C1 tenemos con detenido, en CUH2 no tenemos con detenido, es sin detenido, y a lo mejor ahí nada más tienen 5 denuncias, 5 querellas, ¿no? Bueno, y aquí ya llevamos 10, 15, 20, no pasa nada. Igual lo mismo del número de llamado. Este número de llamado, por lo regular, siempre que es el mismo que van a integrar en la carpeta de investigación, por lo regular, ¿no? Depende del orden que tenga el fiscal de ese organismo desconcentrado, pero muchas veces este también es muy diferente al que te entregan en la carpeta. Por eso el perito con este número de llamado luego anda con esa hipótesis de si va a quedar o no porque el perito en criminalística de campo, ya que está en el lugar de investigación, necesita fijar los indicios, porque ya sabes que luego de buscar, rastrear y localizar, tiene que integrar, tiene que describir y tiene que fijar fotográficamente el experto en la materia. Y entonces dice, oye, tengo testigo métrico, tengo el alfanumérico, pero va a ser el número del llamado, porque tiene que fijarlo con la carpeta de investigación, y entonces se tiene que estar coordinando con el fiscal, ¿qué pasó? ¿Si es este número o no? ¿No? Por lo mismo de que hay organismos desconcentrados en la misma alcaldía, en las coordinaciones territoriales, que no tienen orden sobre los folios. Entonces, usted cuando le den no se preocupe, esta es su garantía, esta es su protección. Este número de llamado fue como se recibió la noticia criminal.
este número de llamado lo va a tener el primer respondiente también en IPH. Va a ser el mismo número, ya que después se ha continuado y se establezca el del libro mayor, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? Y ya tendrá que ver ahí el secretario de acuerdo que quede correctamente fijada esta carpeta de investigación para, en lo consecuente, hacer revisión de la misma con el juez de control, ¿va? Entonces, eso sí es parte del premio muy importante, que siempre esté actualizado y vigente. Tiempo, modo y lugar. Ajá. ¿Otra duda? No, mucho. ¿De qué? Bien. Entonces, vean aquí, como decía Ani, pues aquí ya tenemos la fecha en la cual vamos a acudir. Recuerden que nosotros siempre nos lo han dictado y nos han dicho, atiende siempre la hora en que te recibes noticia criminal, tu número de llamado, ¿no? Atiende siempre la hora del arribo, ¿no? Siempre va a ser importante que definas la hora del arribo. ¿Por qué creen que es importante esa hora del arribo? Voy a tener el segundo ejercicio. Está el segundo ejercicio. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que está más adecuado a lo que como se inscriben los premios en las alcaldías, ¿no? En las coordinaciones territoriales, ¿no? Así es justo. Esto obviamente está prohibido. Estoy aquí usando isólogos. De hecho, déjenme quitar esto. Que lo hice con imagen. Discúlpenme. Esto no le hagan caso, ¿no? Sabemos que ya en Ciudad de México ya no hay una procuraduría. Esto es desde el año 2015, ¿no? Y 2018 se reformó. Entonces ya sabemos que hoy día ya es una Fiscalía General, ¿no? De Justicia de la Ciudad de México, pero todavía los organismos, las codificaciones siguen diciendo Distrito Federal, por eso todavía esto sí se coloca así, Distrito Federal. Coordinación General de Servicios Periciales, ¿no? Tengo contacto con esta señora, es una doctora súper fregona y cuando quieran, en homicidio, en tránsito, les puedo apoyar. Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, se está especializando en la materia porque estamos hablando de un dictamen por muerte violenta, ¿no? En la especialidad de criminalística o de campo se rinde el siguiente dictamen, ¿no? Siguiendo la carpeta de investigación, hoy ya sabemos que hay averiguaciones previas y ya es carpeta de investigación, pero todavía hay averiguaciones previas, ¿no? La Fiscalía de Azcapotzalco, en Azcapotzalco 4, el turno segundo, en el número de folio tal, que es un número de llamado para el perito, del año 2015, mayo, atendido el número de llamado tal, delito, accidente, ¿no? Él no es quien para tipificar la conducta. ¿Quién le va a tipificar la conducta? Recuerden, el MP. El MP obviamente que va a atender precisamente al Código Penal. Y para atender el cómo voy a sancionar la punibilidad, o sea, cómo se va a dar la punibilidad, de primera instancia, porque eso lo hace un juez de control, el Ministerio Público atiende el Código de Procedimientos Penales y le va a decir, entonces, ponle accidente, queda como accidente. Aquí es donde está el robo, aquí es donde está el lucro, donde está la impunidad, donde está la corrupción, el cómo desescalan la conducta, ¿no? Asunto, se rinde dictamen de muerte violenta por accidente automovilístico. De inmediato, aquí ya estás creando hipótesis, familia. Aquí ya tenemos lo que yo le digo siempre a mis discentes, las chaquetas mentales, ¿no? Hipótesis que pueden ser nulas, que pueden ser verdaderas, falsas, pero con esa incertidumbre de lo que hablábamos en la primera lámina, sales a la vía pública a comprobar el lugar de investigación, a comprobar con tus sentidos que en efecto se trate ¿de qué? De una muerte violenta y ya te estás imaginando que dice accidente automovilístico. Entonces puede que sea un hecho de tránsito terrestre, puede que no, puede que haya sido un accidente, pero ya de inmediato dices, yo soy criminalista de campo, ¿por qué tengo que ser multidisciplinar? Pues porque esa es tu carrera, multidisciplinar, ¿no? Y entonces te aventaste de criminalista de campo a la batalla y ni modo, vas a tener que hacer metodología, de hecho, de tránsito terrestre, de recuperación de cuerpo, de aseguramiento de ¿qué? De todos los indicios biológicos, físicos, químicos que vas a encontrar, porque vas a determinar no la etiología o la causa de la muerte, pero sí vas a determinar la mecánica y la reconstrucción de hecho, en tus planteamientos de problema, en tus observaciones, en tus deducciones, en tus metodologías, en tus fijaciones, etc., etc., ¿no? Ahí está. Adelante. ¿Nos quieres decir algo de esto? No, perfecto. Entonces, vean, aquí se lo dirijo, por ejemplo, a uno de nuestros queridos amigos. Este hombre todavía está en la Fiscalía Especializada de Homicidio. Pregunten por él si quieren allá hacer el servicio. Es el maestro Pedro Pablo López Pérez. Es un hombre también muy intelectual que también aprecio mucho. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada en Azcapotzalco, Coordinación Territorial AZC Cuadra, Azcapotzalco, ¿no? Segundo turno, presidente. Y entonces aquí se presenta, hacemos esta parte de la metodología que
que viene precisamente en esta lámina. Dame un segundo. Ajá. Estamos haciendo una presentación, caso contrario al tema de la metodología para el informe pericial. Estamos haciendo la lectura del expediente y presentación de las autoridades que anteceden a la presentación del informe, ¿no? Licenciado Juanito Pérez Romano, con número de cédula 56502, expedida por la Secretaría de Educación Pública en Criminalística, bla, 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 ¿no? Entonces, estás creando el antecedente para después pronunciar el objeto del peritaje, el examen pericial, tu conclusión y anexo. Termina muy pronto para un informe pericial muy diferente al tema de la metodología para integrarlo, el dictamen, ¿no? Porque aquí es el planteamiento del problema. Vuelvo al ejercicio 2. ¿Dónde está el ejercicio 2? Aquí está. El que suscribe, perito en la especialidad de criminalística de campo, adscrito al segundo turno de esta fiscalía, designado para intervenir en la carpeta de investigación citada al rubro, con el propósito de dar cumplimiento a lo solicitado en mi carácter de perito oficial, comparezco y rindo el siguiente. Ahora, esto no es obligado que sea así. Cada perito determina sus palabras, su metodología, le da su estilo, ¿sí? Cada perito, pero de que tienes que pronunciarte y decir, aquí estoy y voy a solucionar este planteamiento del problema, lo tienes que hacer, ¿no? Dictamen pericial, tiempo, modo y lugar. Siendo las 3 horas de hoy, 20 de mayo del año 2015, a solicitud de que, pues yo no fui solo, a mí me dieron un número de llamado, ¿y quién me lo da? Pues el Ministerio Público, investigador, ¿y en compañía de quién? Pues del mismo, pero en la vida real sabemos que ya no están bajando los MP, ajá, de cada 10 casos, 1 baja, ¿no? ¿De quién sí va acompañado usted, perito criminalista? Del fotógrafo forense, compañero de lágrimas, ¿no? Muy bien. Me presenté en el lugar de investigación de forma inmediata, ya tiene segunda hora. Recuerda que la hora determina en cronotanatodiagnóstico, la data de la muerte, que le va a ayudar al médico forense único encargado de determinar la etiología de la muerte, la causa de la muerte, no probabilidad, la causa de la muerte. Por eso es importante que vayas documentando en la descripción, en tu fijación descriptiva, precisamente de estos datos. Me presenté, listo. ¿Para qué? Pues para desarrollar la presente intervención pericial. El lugar es de investigación. No me dijo ni hallazgo, ni de hechos, ni de... No, olvídate de eso, lo tienes en la cabeza, pero para ti como perito, no existe aquí en México lugar, escena del crimen. Eso no existe, es una tontería estadounidense y aquí no se debe de aplicar. Aquí simplemente vamos a aplicar lugar de investigación. Por las características generales únicas que te da el lugar, puedes hablar entonces ahora sí del hallazgo, del hecho, del enlace, etc. El cerrado, abierto, ahí ya vendrá después en tu metodología. Y ahora sí ya tenemos eso que dice planteamiento del problema. Búsqueda de huellos, indicios en lugar de la investigación. Y en el cuerpo del hoy desconocido masculino de aproximadamente 35 alfas ubicado en el lugar de la investigación en la vía ferrocarril e individualizas la ubicación. Que sea siempre deductiva e inductiva. Si lo haces inductiva, deductiva, que así sea toda tu metodología. Recuerda que Rafael Moreno González nos dice que la criminalística es inductiva, deductiva. Ajá, no pasa nada. Estás fundando y motivando acreditado en las teoremas del señor Moreno González, que ya están un tanto desacreditadas, pero bueno, planteamiento del problema. Porque después nos vamos a tu lámina. ¿Dónde está tu lámina? ¿Qué sigue? Ubicación del lugar de investigación, ¿no? Ya lo hicimos. Descripción del lugar de investigación, ya lo hicimos. No, porque aquí es importante en la descripción. Ajá. Una cosa es describir el lugar, que son como aspectos muy generales. Individualizar, empezamos a individualizar. Pero también es importante que en esta parte de la descripción hagamos un examen del lugar, no es lo mismo. La descripción son aspectos generales y el examen ya son particularidades. La diferencia es que en el examen vamos a resaltar esos pequeños detalles, por ejemplo, la gente. Si había o no personas externas a la investigación, si estaba bien procesado el lugar para pues prevenir esta parte de la destrucción, contaminación, si hubo un primer respondiente. Entonces es importante que nosotros también lo pongamos en el dictamen, porque con ello también vamos a acreditar que nosotros no, o sea, si algo sale mal, acreditamos que nosotros no tuvimos la culpa. Entonces es importante que también nos notifiquemos. Claro. Sí, parte de las condiciones generales, porque luego es condiciones mínimas y condiciones específicas generales del lugar de investigación. Así es, y ese tema, esa metodología, ese momento único,
se llama priorizar. Cuando lleguemos al lugar de investigación, antes de empezar a hacer la metodología, primero nosotros, luego nosotros y al último nosotros, porque luego nos preocupamos por hacer la chamba, por no perder los indicios, porque igual ya es por fenómeno físico que está lloviendo, el clima no lo permite, y sabes que va a haber alteración del indicio, pues prioriza primero tú, porque incluso luego ahí está el hombre delincuente y tú llegas y tienes consecuencias por ello, porque no priorizaste. Primero es la vida, nosotros, luego la investigación, ya habrá que justificar después, pero primero siempre tu vida, ¿no? Luego hacer lo que te dijo Ani, y luego entonces ahora sí, ya tenemos el examen del lugar, la descripción, la localización, ¿verdad? Ya estamos llevando a cabo la localización del cadáver. Empezamos a buscar, rastrear y localizar los indicios. Vamos a ver cómo está en el dictamen, en el ejercicio del dictamen. Ok, a ver, ahí ya están las técnicas, ahí ya están los métodos, aquí. Planteamiento de problemas, ya describió, y ahora ¿qué se pasa? A una metodología. Aquí en el dictamen, no todos los dictámenes tienen que seguir la misma metodología para crearlos. Recuerden que cada perito determina qué sí va a poner y qué no, qué es lo que necesita de la metodología científica para refutar su caso. Aquí entra lo del fondo y forma. Es importante que nosotros como peritos tengamos en cuenta esto. No importa, es el estilo de cada perito, no está mal que nosotros pongamos como esta huella personal, ¿no? Porque al final nos va a ayudar a nosotros también como a poder desahogarlo en el juicio. Simplemente lo único que pues sí nos debemos acatar es de ser muy organizados, muy metodológicos, porque pues no vamos a poner métodos arriba, planteamiento abajo, no, simplemente respetar estos lineamientos, pero el fondo puede ser a tu estilo, poner métodos los que tú quieras, no hay un límite, tampoco las técnicas, eso es una farsa que diga, es que debes de poner a fuerzas esto, debes de seguir esto, no, cada especialidad es distinta. Por ejemplo, muchos dicen, es que las ciencias forenses siguen el método científico, no es cierto, porque no todas las especialidades experimentan. Entonces es importante que dependiendo de tu materia o tu especialidad, empiezas a realizar un dictamen y le empiezas a poner como tu sello personal. Infinidad de métodos, infinidad de técnicas, no importa, simplemente que las hayas utilizado, acredites eso y que te hayan ayudado a resolver estas hipótesis y acreditar el hecho delictivo. Excelente, y sí, y que también puedas defender en la sala de juicio oral, porque a mí me ha pasado que yo sé que sí soy bueno, o sea, egocentrista también, narcisista no se diga, pero ya en la sala de juicio oral, híjole, son tantos contextos, tanto tema teórico que meto, que cuando me están refutando, digo, mi esposa me ha visto y es vergonzoso que de pronto luego me quedo callado, porque exageré demasiado marco teórico, que mi cerebro no me da para memorizar tanta información, y luego el litigante aprovecha esa situación y te dice, pero usted no lo puso, pero usted sí lo puso, mas sin embargo no lo expresa, ¿no? Y esos momentos, en ese contrainterrogatorio que hacen los expertos, porque el testigo experto está de la mano con el litigante, te dicen, ¿sabes qué? Ya perdiste, ¿no? Ya perdiste porque le pusiste mucha crema a los tacos, a eso me refiero cuando te digo esta expresión latina, ¿no? Entonces ven a... Otra duda, perdón. ¿Cómo se realizaría lo que dijo su esposa, lo de la huella personal? Simplemente es poner, cuando tú realizas un dictamen o empiezas con una investigación, tú desde el momento del llamado ya sabes a qué vas a ir, ¿no? Ves el delito que se supone se va a perseguir, entonces empiezas a formular, bueno, para esta investigación, ¿qué voy a emplear? ¿Qué método? ¿Qué técnica? ¿Qué herramientas? ¿Qué me va a ayudar a responder el cuestionamiento o la pregunta? Entonces, lo de la huella personal es simplemente la forma en la que tú desarrollas tu dictamen. Los métodos empleados, las técnicas, la descripción, los anexos. Simplemente es como tú escribes el dictamen, lo describes. Okay, o sea, como tú le des el orden, eso es tu huella personal. Ajá, sí, o sea, simplemente sigue un orden, ¿no? Planteamiento, descripciones, el desarrollo, las conclusiones, los anexos. Eso es de ley. Lo de la huella personal es
pues simplemente qué es lo que ocupé, qué es lo que empleé. Porque como dijo mi esposo, pues muchas veces nos queremos lucir, ¿no? De, ay, es que sabemos un buen, no es cierto. Hay que saber también que no debemos de mezclar especialidades, porque muchos peritos, ese es el error que siempre cometen, poner conceptos de medicina, o sea, entonces en una sala te van a decir, ¿usted es médico? Y tú lo pusiste en el dictamen, tú pusiste conceptos de medicina, entonces hay que saber también hasta dónde y qué no poner. O psiquiatría, o psiquiatría, sí, es importante que tú como perito, antes de la huella personal también tiene que ver con eso, la especialidad. No todas las especialidades ocupan lo mismo, entonces es importante que tú como perito, ya sea en campo, es en balística, sepas qué utilizar, porque para eso también te dan como una serie de métodos en cada especialidad de tú puedes ocupar esto, tú sí puedes descartar esto. Es eso. Entonces, vean, son condiciones generales, condiciones mínimas, como lo es también el clima, la temperatura, nos lo enseñan, pero ya en el lugar luego no lo hacemos, o luego no sabemos hacerlo. Por ejemplo, hablaba también con mi esposa ayer del tema del tratamiento de la pérdida de la vida. Para las personas con cese de funciones vitales, que de pronto hay que tomar la primer temperatura asistida, lo hacemos por cavidad rectal, lo hacíamos por cavidad rectal, es obligado, es parte de la metodología, pero aquí pasa un tema de etiquetamiento y ¿qué más? ¿Se acuerdan que les hablé mucho? Bueno, les hablo mucho de derechos humanos. Bueno, antes los peritos, para nosotros es fundamental tomar la temperatura. Entonces, pues lo hacíamos por vía rectal, que era la forma más sencilla, porque se puede hacer por vía de hígado. Ese es un órgano que también nos puede dar una temperatura exacta, pero viene de derechos humanos. México es un país muy moralista y lo sabemos. Todos tenemos una ideología moralista y esto es horrible porque afecta mucho a las ciencias forenses. Entonces, varias técnicas que utilizábamos nosotros o métodos se han ido descartando y son métodos y técnicas muy importantes, por ejemplo, lo de la temperatura. Pero pues ya saben, ¿no? Esta parte de cómo van a hacer, cómo le van a meter eso a esta persona, que no importa que ya esté muerta, están afectando su dignidad, no es cierto, hay que comprender que la dignidad humana nadie te la va a quitar. Es algo que por naturaleza ya nacemos con ella y nadie y en ningún caso se va a ir, o sea, la dignidad se va a ir. Entonces nosotros como especialistas obviamente nuestro deber no es atacar esta parte, no es profanar ese cuerpo, simplemente lo hacemos para vías de investigación y que el caso se resuelva. Pero pues viene esta parte, no lo quieren y pues bueno, muchas cosas se han ido quitando que son importantes. Ahora se hace por hígado generalmente, pero pues también llega como un tanto contradictorio porque cuando se manda ya con el médico, tiene que mencionarlo, que había como una pequeña perforación a causa de... alteración. Ajá, una alteración. Que a la larga también nosotros tenemos que justificar el por qué lo hicimos. Exacto. Y que la gente que no está preparada o la gente que teme de los procedimientos se pone en el principio de incertidumbre en la sala de juicio y cree que ya cometió negligencia. Y no, simplemente es justificar el procedimiento médico legal y no pasa nada, o sea, es parte de... Solo que a los especialistas en la materia no nos enseñan trauma. Hay 3 condiciones generales específicas que tenemos que dominar: traumatismo, tanatología y tafonomía. Y trauma es un tema que muy pocos conocemos, y eso es tema de identificación. En las materias de identificación, por eso ustedes, queridos discientes, pongan mucha atención para lograr crear individualidad, para poder laterizar usuarios y herramientas. Es parte del procedimiento médico legal, se puede, se permite, ¿no? Entonces, volviendo a la lámina, si me lo permiten, pues les estaba dando esto del examen del lugar, ajá, y hay que leer, o sea, me encanta esta parte de las descripciones, ¿no? Hay que ser minuciosos, detallistas, pero sin caer en el exceso, ¿no? O sea, rápido, concreto y nada más lo que debemos de definir, que vaya de la mano con la descripción fotográfica. Al final de cuentas, la fijación fotográfica es la prueba visual de cómo encuentras el lugar, de cómo lo trasladas, cómo presentas, qué estás presentando. ¿Qué pasó con la compañera perito el día, qué fue ayer, el sábado? A las
aquí está, lo tengo, a las 8 de la mañana queda detenida. ¿Por qué queda detenida? Porque precisamente en el lugar de investigación, acuden al lugar de investigación, están procesando, y sus compañeros de PDI detectan que no fija al interior de un cajón de un inmueble, de un bien mueble que corresponde a indicio principal, no hace la fijación de una agrupación de monedas que dan una cuantía de 1,380 pesos. Entonces la compañera perito se le hace fácil simplemente levantar el dinero, embalarlo, pero guardarlo en una de sus en un bolso de sus pertenencias, ¿no? Pertenencias personales. Y pues obviamente los compañeros peritos se dan cuenta, notifican a PDI, sus mismos compañeros, pues todos los reconocemos en la fiscalía, le dicen, ¿sabes qué? Devuelve el indicio. Todavía le están invitando de no pasa nada, eres la rata, pero aquí quién no lo es, ¿no? Y no, o sea, no lo devuelve, y entonces se actualiza el tipo penal y pum, que me la presenta. Y ahí se ve todo triste, ¿no? El tema, eso tampoco a veces lo ves que sí me siento triste, porque la compañera tendrá 15 años de servicio o menos, joven de edad biológica, y digo, ¿por qué arruinar tu vida así? Entonces, ustedes, mis niños, cuando vayan, hagan las cosas metodológicamente y no crean que nadie los ve. Aunque crean que están solos, crean que Diosito los ve, para que entiendan que no atenten contra su libertad. Su principio máxime cuando van a procesar el lugar de investigación es su vida y después su libertad. Recuerden lo que dijo Ana. Nosotros sí, no es mentira, eso es real. Tenemos un pie en detención o un pie en el hoyo, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Esto es importante porque, como sabemos, a los peritos también nos quieren negociar. Pero pónganse a pensar, ¿su dictamen realmente vale para estos pequeños cambios 5,000, 10,000, 20,000 pesos? No lo hagan, en verdad. No acepten eso. Siempre sean honorables, íntegros. Respeten a esta ciencia, en verdad, no lo vale. Independientemente si van a ganar una algo económico extra, no lo hagan, en verdad no lo vale, y pues es que ustedes nunca sabemos quién está al lado de nosotros. Imagínense, los propios compañeros de esta chica, pues la pusieron, o sea, prácticamente, pero entonces no lo hagan, en verdad, sean honorables. Sí, y es que chequen esto de la media aritmética, hay que estudiar como peritos también una parte jurista, por eso es importante calcular la media aritmética. Recuerden que en Ciudad de México, por ejemplo, que tuvieron la fortuna de entrar, previamente yo sé si sea, la Procuración de Justicia, la máxima es de 10 años, la mínima pone de 5 años, pero como eres servidor público ya no te calculan la media aritmética, sino que te vas hasta la máxima, e incluso quieren la duplicidad en el término próximo a la máxima. O sea que irías de 9 a los mismos 10 años de prisión, ¿no? No lo vale, y es una mujer muy joven. ¿Y cómo va a legitimar sus actos, o qué estrategia de defensa se me ocurriría a mí en ese momento? Señalar que puras falacias, o sea, de no, es que no era su intención robar el dinero, quería trasladarlo en su bolso personal. Y si le están haciendo el señalamiento, ¿cuántos testigos en el lugar de investigación habían? Y luego fue por una orden de cateo. Por lo regular en las órdenes de cateo se va con equipos de trabajo de 15 personas, ¿no? Y allí es un tema que me gustaría después atender con ustedes. ¿Qué onda con la orden de cateo? ¿No? ¿A qué atiendo en una orden de cateo si en la misión traigo específico sustancias psicotrópicas y derivados? Podría ser el dinero, sí, pero si se sale cualquier otra cosa, que de pronto encuentre usted personas privadas de su libertad, desaparición forzada, ya es una consecuencia jurídica diferente a la que trae señalada en la orden de aprehensión o en la orden de cateo, registro y cateo, ¿no? Entonces tendrían que hablarle al fiscal y señalar una nueva orden de aseguramiento, ¿no? Pero no, las actuaciones no se dan así tan fácil nada más. Tenemos que ser cuidadosos en esa procesabilidad del acto de nuestras facultades como servidores públicos, y que todo eso quede registrado y documentado en el dictamen pericial, ¿no? No es nada más integrar porque sí, ¿no? Y luego, pues ya quedó la localización del examen del lugar, ya quedó la localización porque tenemos una muerte violenta del cuerpo sin vida,
los libros de medicina dicen cadáver, yo digo que es cuerpo sin vida. Me aventé otra vez una refutación fuerte en ese tema. Se observó que se encontraba en el interior del vehículo estático en avenida Ferrocarril y sigue la misma metodología y siguen utilizando las mismas ubicaciones. ¿Qué pasa cuando copias y pegas machotes? Estas ubicaciones empiezan a variar, porque ya no son los lugares, ya no son las personas, ya no son los objetos. ¿Por qué? Porque cuando estás integrando el dictamen, recuerda que tienes 1 hora, 2 horas, para ir de la mano con las 48 horas que tiene el Estado, aparte con su órgano jurisdiccional, para determinar la situación jurídica de las personas. Entonces el tiempo se te está yendo así, ¿y qué se te hace fácil? Empezar a copiar y pegar, copiar y pegar. Y esa es una mala praxis, que no solamente la hace el perito, también la hace el secretario de acuerdo, también lo hace el Ministerio Público, las personitas que reciben los autos, las declaraciones, ¿no? Ya nada más copian y pegan. ¿Qué pasa después? El error invencible se las come cuando el juez de control les dice para atrás, violación de derecho humano. Y así, ¿cuántas personas que de verdad sí deberían de estar en un proceso de reinserción? ¿Cuántos PPL deberían de estar en procesos de readaptación social? No lo están. ¿Y por qué las personas que se roban cosas simples sí lo están? ¿Por qué atendemos a cosas, al final son delitos, pero a temas que o sea, golpean a la sociedad en un mínimo, pero no son delitos, no digo que esté bien, ajá, pero a los hombres que de verdad cometen delitos de cuello blanco, dorado, azul, están libres. Se necesitan movimientos políticos para hacerles detenciones precisas. ¿Por qué? Pues porque entonces nuestra impartición de justicia es la incorrecta, ¿no? Nuestro contexto de justicia es el incorrecto. Está mórbido el sistema de justicia penal. Hay mucho impulso procesal por todos lados, corrupción, impunidad, ¿no? Bien, luego hacemos la localización del cadáver. Esto va a ser muy importante, ¿no? Tomando en cuenta puntos cardinales para señalar hacia dónde estaba el extremo o la porción cefálica, ¿no? Hacia dónde daban las puntas de los pies. A veces fíjese bien, en las demarcaciones territoriales que convergen las zonas limítrofes del Estado de Ciudad de México, pasa que si el cuerpo, y parece juego, pero parece mentira, pero ¿cómo es? Pero es anécdota, ¿no? Si la porción cefálica está apuntando hacia el norte y es limítrofe al Estado, te dicen, ¿sabes qué? Hazte cargo, Estado de México. Y es como un juego de que vulnera la dignidad, se los juro, en a ver quién se va a hacer cargo cuando los cuerpos están en zonas limítrofes de Ciudad de México. Y la Ciudad de México no se quiere hacer cargo. Tláhuac, Iztapalapa, Azcapotzalco, acá en Álvaro Obregón, allá en Topilejo, la gente hace todo el tiempo eso. ¿Y dónde te están aventando los cuerpos? En las zonas limítrofes de la Ciudad de México, ¿no? Hay que analizar todo eso porque ahí entra carácter muy importante para localizar el cadáver, ¿no? Luego la posición y orientación, ubicación del vehículo, a cuántos metros con respecto a los paramentos. Una cosa es la banqueta, otra es el acceso peatonal, otra cosa es el paramento. Yo tengo un acceso, que es la puerta, el acceso, ¿no? El acceso tiene sus límites, sus vértices con el paramento, que es donde se sostiene, ¿no? El paramento son las paredes, y a partir del paramento hacia afuera es vía pública, y donde camino transeúnte, acceso peatonal, donde pongo las nalgas en esa cosa amarilla, la banqueta. A partir de la banqueta al arroyo vehicular, carpeta asfáltica, ¿no? Entonces empezar a aprender cómo se llama cada cosa y lograrla individualizar, ¿no? Individualizar en posición, orientación y ubicación, porque esto me está dando mecánica y reconstrucción de hecho, ¿no? Posición, orientación, ubicación del cadáver. Si yo te digo que mi cuerpo va a tener indicación alfanumérica y que para esto todo tejido tisular, todo indicio biológico será señalado por el agente numérico o por el agente de letras, así en ese orden tienen que venir las fijaciones fotográficas y la fijación descriptiva. Y de igual forma tengo que llegar al área, a la zona de trabajo y empezar a dictaminar ordenado y sistematizado. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana? Que levantes el cuerpo, agente biológico, y que te encuentres rastro hemático, pero en el rastro hemático que ya tiene de oxidación de la sangre, ya tiene el sedimento, ya tocas y ya está coagulado de oxidación, y entonces te encuentras un elemento balístico. Resulta que, o sea, no es nuestro caso hipotético de la muerte violenta por accidente, pero ese es que te estoy diciendo que hay un agente físico que corresponde a un elemento balístico, ¿no? Y entonces ese indicio ya no corresponde al biológico, pero más sin embargo subsecuente, y ya habías pasado todos los agentes físicos. ¿Y ahora qué haces?
¿Vas a hacer un rayonadero ahí en el cuadro de anotaciones? Pues no. Igual, con la misma cronología, luego de recuperar, levantar el cuerpo, al hacer que el rastreo sobre el lago hemático, encontramos, ¿no?, el indicio físico que corresponde a agente balístico, y obviamente que vas a recuperar ese elemento balístico y lo vas a señalar como que esa es una bala, ¿no? Es un elemento físico. Y entonces le puedes poner A-1, ¿no? Ahí está. Pero la metodología es de cada perito la determina. Solo recuerda que así mismo la tienes que ir a refutar a la sala de juicio oral. Así mismo la tienes que integrar en el dictamen. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cuándo lo encontraste? ¿En dónde lo encontraste? ¿En qué posición? El tiempo, modo y lugar, ¿va? Luego, la búsqueda de los indicios. ¿Qué hiciste? ¿Qué técnicas? ¿Cómo se logró? ¿Cuál es la característica morfológica general específica de cada indicio que vas recuperando? ¿No? ¿Te encontraste un elemento piloso en dónde? ¿A qué elemento piloso corresponde? ¿Cuero cabelludo? ¿Pélvico? ¿Axilar? ¿Sí? A lo mejor estaba secretando algo ahí, ¿no? Y tú te confundes con el folículo, y es una secreción, sistema serológico. Al final de cuentas es biológico, ¿no? Y entonces tendrás que embalarlo correctamente, envasarlo. Tal vez lo embalas, tal vez tu agencia del Ministerio Público está cruzando la calle, no pasa nada, mételo en una bolsa de plástico. Pero a lo mejor tu MP está a 5 horas, no inventes, mételo en bolsa craft. No inventes, llévatelo en una garrafa térmica, si no, se te va a echar a perder el indicio. ¿Ves? Son condiciones generales que tienen que estar sustentadas, el por qué dejé de hacer o por qué hice. Porque acuérdate que somos sancionados por acción o por omisión. Entonces todo eso tiene que fundamentarse cuando buscas rastrear y localizar los indicios, ¿no? Y ahí vamos, mira, ahí vamos en la línea, en la lista de las láminas. ¿Dónde está la lámina? Aquí está, ahí vamos, ¿no? Ya levantamos. ¿Y ahora qué se supone que se suscita cuando levantas el cuerpo, el cadáver, cuerpo sin vida? Hay que hacer esquemas anatómicos para ubicar todas las lesiones. ¿Estás obligado a hacerlo tú? Sí, pero ¿quién te va a apoyar? El médico forense. Así que llévatela bien siempre con el médico forense. Me cae gordo, no importa, llévate bien, porque ese malvado va a describir, acuérdate, va a meter todo su apartado antes de conclusiones, las acepciones que denotan que no corresponden esas lesiones, que son post-mortem, ¿no? Que si tenía una arquilosis y tú cuando hiciste en la toma de huellas dactilares, a lo mejor te tocó, ¿no?, para ayudar al médico forense en la chamba, y le produces una FX, ¿no?, una fractura. Imagínate cómo, o sea, desde ahí ya te vas a asustar, vas a decir, chin, ya valió. No pasa nada, estás justificando el acto. Tenía rigor mortis, ¿y cómo lo justificas o por qué? No inventes, le tengo que tomar las daxilias, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a obtener mi ficha signalética si este cabrón está todo rígido? ¿No? Ya, pero en el proceso hubo un proceso osteológico, ¿no? Y produciste una arquilosis nueva. No inventes, no te asustes, no pasa nada, en ese FX va a estar justificada, ¿no? Siempre y cuando no se te olvide fijarla y documentarla. Eso es importante, fijar, desde el momento en que estamos ya en el lugar de intervención, fijar, eso es importante, fijar tanto de forma escrita como fotográfica, es muy importante, porque así vas a acreditar que pase lo que pase, pues tú no tuviste responsabilidad y vas a poder manejar la situación. Por eso, nunca olvides llevar tu esquema anatómico. Imprime formatos, tenlos ahí a la mano para hacer tus esquemas anatómicos. Señalarlos. El 1 corresponde a una lesión X. Ve tu dictamen, cómo lo empieza a describir, ¿no? Las descripciones de las lesiones. Dice, no, ¿sabes qué? Yo estoy identificando. Y comienza a describir las lesiones. Cuando hace posiciones y orientaciones, ubicaciones del cuerpo, dice, no, empiézalas a describir, ¿no? El 1 corresponde a tal tipo de lesión. En la parte anterior, cerca de la línea media. En materia de perimetría es esto, ¿no? Y velo describiendo pasito a pasito. Si no sabes describir lesiones, no te asustes, no te preocupes, no sé en qué nivel vas. Es importante saber, el perito, sobre todo en campo, que es el más completo, sí, y que debe de saber muchas cosas, pero pues no somos superhéroes y no tenemos una gran memoria, entonces hay que también saber que nosotros solo vamos a describir situaciones externas y todo lo que tengamos a la vista.
Ya cuando es un poco más interno, cuando ya es más específico, cuando ya es particular, cuando hay que individualizar esas lesiones o heridas, porque también hay que saber la diferencia, es importante que todas estas acciones las dejamos al médico, que es el especialista en esta materia. Nosotros no, nosotros simplemente hay que decir, esto es lo que estaba a la vista, esto es lo que voy a describir, es lo que encontré, punto. Ya si el médico encuentra otra, ya es parte de él, porque él ya hace esta descripción particular. Nosotros solo es en el aspecto general, porque no son actuaciones de nosotros. En campo no lo vamos a hacer, simplemente todo lo que tengamos a la vista, eso es importante, para que no nos asustemos. Acuérdense que el susto viene del desconocimiento. No pasa nada. Entonces, acuérdense también de que si se ven involucradas las muertes violentas, se tiene que hacer necropsias por ley. Entonces, o sí, siempre inspeccionen las ropas. Acuérdense eso, muerte violenta, necropsia por ley, muy diferente a una autopsia, solicitada por el órgano jurisdiccional o a partir de la petición de particulares en línea recta descendente primer grado, ¿sale? De ahí en fuera, muertes violentas, o sí, y para todos los no-name de igual forma, se tiene que aplicar una necropsia, una descripción y examen de los objetos e instrumentos vulnerantes, las ropas, las lesiones, y hacer las fichas de somatología, las medias filiaciones, complexión, forma de la cara, piel, cabello, cejas, ojo. Estos cuadros téngalos ahí siempre preparados para empezar a individualizar a la persona, porque después, cuando el médico forense esté refutando, tiene que coincidir todo esto con lo que usted está advirtiendo en el dictamen. Aquí viene algo muy importante que viene con esta parte de la cultura, que es el género y el sexo. No se preocupen, nos va a tocar casos donde va a haber personas que, bueno, su media filiación no concuerda con su sexo. No pasa nada. Recuerden lo que les dije hace un momento. Solo vamos a escribir lo que vemos. Nosotros sí se determina el sexo y se estima la edad, pero cuando pasan estas situaciones, por ejemplo, con personas transvestis, hay que escribir tal cual está. Podemos describir que es una persona con aspecto masculino y ya empezamos a escribir sus características y que estaba vestido de tal forma, ropas, objetos, y ya lo del sexo lo puede determinar el médico. Claro, porque usted no está obligado a hacer nada que no esté dentro de sus capacidades. Sí, porque lo que nunca deben de hacer es que quiten ropas, jamás lo hagan, en verdad eso es lo más horrible que podemos hacer en campo. No lo hagan. En verdad, solo describan tal cual está, porque también pueden tener responsabilidades por alteraciones o incluso destrucciones o pérdida. Eso es importante. No modifiquen así tal cual está el cuerpo, así lo dejan. No hagan nada que altere, ¿ok? No lo hagan, en verdad, van a tener muchas responsabilidades. Y atiendan a los signos cadavéricos en trauma, tanatología y tafonomía, los básicos, los de Borri. Atiendan esos son los que mejor se atienden en sala de juicio oral, los que se desahogan en sala de juicio oral y todo el mundo los entiende, para que no les pregunten más de los signos cadavéricos. Luego tenemos el tema de los instrumentos vulnerantes, eso siempre va a ser importante, el examen de las ropas, ya habíamos dicho, y vienen las observaciones y las consideraciones, ¿verdad? Esta parte es muy importante porque se acuerdan del ejemplo que dio mi esposo sobre la bala. Una vez levantando el cuerpo, se ve un elemento balístico, puede ir en consideraciones, que esta parte que al levantar el cuerpo, una vez ya obtenido todos los indicios a la vista, pues encontró este elemento balístico y lo pueden poner en consideraciones, no pasa nada. Es como una acreditación para las conclusiones. No son conclusiones, pero sí pueden acreditar lo que va a venir la resolución. Exacto, porque las conclusiones ya hablamos que derivado de determino esto, ¿no? Observé esto y como consecuencia pasó esto. Explicas la fenomenología y das las conclusiones finales. Ahí están como breviarios muy rápido, ¿no? La posición original y final sí corresponde al momento de los hechos, ¿no? De acuerdo a los fenómenos cadavéricos puedo determinar que pasó esto y esto y esto, y estas son antemuerte, postmortem y esto. Depende hacia dónde se dirige el dictamen. La víctima realizó maniobras de lucha, defensa y forcejeo. ¿Ok? Las causales de homicidio, suicidio y accidente son determinadas con base a las conclusiones del experto en la materia. ¿Ante qué tipología estoy? ¿No?
porque pues, así determinas que no son lugares montados. Muy bien, este es un ejemplo básico familiar, de cómo dictaminar. Al final, pues obviamente que siempre hay que firmar, siempre firma el dictamen, a la gente se le olvida firmar, no sé por qué, y eleve el croquis simple sin escala. Nunca deje el croquis simple sin escala. Un croquis simple sin escala, que va de la mano con las tomas generales de plano medio y específicas de fotografía forense, hasta incluso sin descripción se entiende, porque hizo el trabajo tan fregón el fotógrafo, que ya ni siquiera le prestan atención a la descripción del perito en crimen, ¿no? Y como están individualizados correctamente en un croquis simple sin escala, dependiendo la técnica, dependiendo el momento, el caso teórico, no inventen, van a tener un buen de éxito. Estos son de los dictámenes más fáciles de hacer. Déjenle enseño el caso 1 rápidamente, ya de breviario. Vean el primer ejercicio. Es el tema de evaluación de bienes muebles, ¿no? Y vamos a determinar la cuantía de lo robado y atendemos al valor de mercado, ¿no? Y entonces las metodologías y los planteamientos son un tanto diferentes. El que suscribe perito en la especialidad de evaluación de bienes muebles, designado para intervenir en la carpeta de investigación citada al rubro, con el propósito de dar cumplimiento a lo solicitado en el carácter de perito oficial, comparezco y rindo. O sea, es muy similar, ¿no? Se está personalizando. Y da igual tiempo, modo y lugar. Te da un planteamiento del problema, dice determinar el valor de un objeto que se tiene a la vista. Una forma de intervenir. Y que corresponde a un teléfono celular marca Samsung, modelo GTE demás, Galaxy S demás, el cual se entrega y es anexado en cadena de custodia, identificado con el indicio número 1, ¿no? Y luego te dice métodos empleados, tú los eliges. No siempre van a ser estos. A lo mejor él tuvo que hacer análisis, tuvo que hacer mercadeo, comparación, mercado de comparación. Aquí entra lo mismo de la huella personal que les hablaba. Cada especialidad tiene sus propios métodos, sus propias técnicas. Ya depende del especialista, cómo los desarrolle y cómo los emplee. Es, por ejemplo, como la estimación. Hay autores que dicen que hay una escala de 5, no sé si alguno de ustedes se los han dicho en clase. Ven que la estimación por lo general es de 5, para hacerla como más exacta lo dicen, pero eso no es cierto, no nos vamos a acoplar a eso. La estimación de edad se puede dar de 10, 20, como ustedes quieran, no importa. Es aquí como el dictamen de evaluación, no va a ser lo mismo que el que acabamos de ver sobre un accidente, muerte violenta. Aquí obviamente no vamos a describir ni cadáver, ni ropas, ni objetos, nada. Bueno, sí, un objeto, ¿no? Un objeto, el robado. Pero no, o sea, cada especialidad tiene su propio dictamen, aunque no lo vean así, pero tiene se individualiza. Lo que para el otro dictamen era una consideración de marco teórico, aquí yo meto la consideración como fundamento jurídico. ¿En qué fundo y acredito o cómo motivo mis actuaciones como perito evaluador? Pues sí, te dijo el MP, pero y luego, pues hay un marco legal que dice que el artículo 220, en su fracción, en el último párrafo de la fracción cuarta, atiendo que voy a determinar la cuantía del robo, y lo atiendo únicamente con respecto al valor de mercado, ¿no? Y por tanto ya no me tengo que estresar porque el valor de mercado es el precio en términos económicos monetarios que tiene el objeto artículo en un mercado específico y debidamente establecido. Ahí está tu marco teórico, ahí está tu marco jurídico, y eso es todo lo que necesitas para ponerte a trabajar, porque al final de cuentas tienes el objeto a la vista. De otra forma no entregaría el dictamen, entregaría un informe, ¿no? De que no me es posible toda vez que pues, no lo tengo a la vista, no lo puedo comprobar con mis sentidos, no puedo comprobar las características cualitativas y cuantitativas porque pues no me lo trajiste. Solo existen autos, y yo que sé que pusiste en autos, ¿qué tal si te estás mintiendo? ¿No? Y te van a querer embarcar. Yo siempre le digo a mis asistentes, cante chingado, la papa caliente estaba en un cono, y yo no voy a ser el que se va a quemar, porque si no pasas la papa caliente, ¿a quién te va? ¿Tú crees que el fiscal va a decir? Sí, yo le dije. No, se van a lavar las manos, son bien Poncio Pilato y te van a entregar al PDI, y el PDI, ¿qué crees que va a hacer? Uy, pásale, papá, vámonos. Ahorita es la persona a la que siempre le pasa los problemas. Eslabón débil. Hay que tener mucho cuidado porque esto pasa sobre todo en la firma de cadena, la firma de documentos para nosotros. Nunca se vayan sin que les firmen. Eso es un tip muy importante. Nunca se vayan sin que les firmen. No digan, ya acabé, yo ya entregué, ya me voy. No, siempre papelito habla, como dice el dicho, que les firmen, que acredite que ustedes entregaron en tiempo y forma y que ellos aceptaron. Y el acuse de recibido, así es, que tu dictamen ya fue entregado a tribunal para desahogarse y te dan, te dicen, te emplazamos
o te notificamos cuando tengas que ir a desahogar, a ratificar el dictamen. Ah, perfecto, ¿no? Porque si no les dan ese documento, está en el limbo, ¿eh? Ustedes cometieron omisión, negligencia, falta de praxis, y por desacato, para atrás. Esto pasa mucho porque sabes que como peritos tenemos muchos casos, ¿no? Es caso tras caso tras caso y todo el tiempo andamos corriendo. Sí. Pero en serio, tómense su tiempo para ver la documentación, porque un solo fallo acaba con su vida, en verdad, su carrera, Sí. todo, o sea, todos los años que se pasaron estudiando se van a la basura por ese pequeño error. Ningún día es igual, ¿eh? Nunca anden, porque luego la comorbilidad humana lleva al conformismo, es otro día, qué bueno. No, eso no lo hagan. Todos los días son únicos, indivisibles, y todos los días tienen que estar alerta, porque si entran en confianza, el exceso de confianza mata o te lleva al reclusorio. Entonces, esta es una hermosa ciencia, pero requiere también su grado de responsabilidad. Todo gran poder conlleva ya lo decía el tío Ben, ¿no? Entonces, material de estudio, volviendo aquí al dictamen, pues tengo el teléfono celular, lo vuelvo a describir, pero la metodología cambia, porque ya es un desarrollo totalmente diferente de qué estoy haciendo para determinar la cuantía del monto de lo robado, ¿no? Porque esta determinación, estos ejercicios le van a permitir al juez determinar una sentencia, al Ministerio Público determinar una cuantía, ¿no? Determinar una pena, ¿no? Y el juez va a decir, no, sí, bien hecho, y la sentencia es tal, ¿no? Acuerden que hay 4 tipos de estadios de sentencia, ¿vale? Y hay que ver en dónde ya no pueden entrar los peritos y en qué etapa tampoco ya pueden entrar los peritos. Aquí está el dinero, mis niños, aquí está el dinero, solo hay que saberlo hacer bien, ¿va? Y vean, aquí ya concluye, pues derivado de las investigaciones de la comparación de valor de mercado, puedo estimar que al tiempo vigente, porque tenemos al tiempo móvil lugar también, el dispositivo ha sufrido una depreciación de tantos pesos, pero lo tiene que demostrar. Aquí falta pues lo de la línea recta, ¿no? Cómo se deprecian en línea recta los objetos muebles, ¿no? Y bueno, hay una depreciación acelerada, y aquí dice que de los 1,900, 1,400 que valía, valor factura, hoy día tiene una apreciación de 900 pesos, ¿no? Y ya cierra y firma igual el perito. ¿Cómo ven? Y aquí ya los anexos, sus fijaciones fotográficas, ¿no? Ahí están, miren, ¿no? Y ya, como se dan cuenta, se atienden diferentes metodologías precisamente para dar inicio o cierre de un dictamen. No es nada difícil, integrar el dictamen no es nada difícil. Creo que lo más difícil es la recogida, el rastreo de la localización, el estar en el lugar, el exponerse, ¿no? Los que somos de Ciudad de México, ¿qué pasa mucho aquí en nuestro barrio Bravo de Tepito, en La Lagunilla? Todo el tiempo están yendo a hacer ajustes de cuentas, van y se privan de la vida. ¿Qué significa? Que hay agentes generadores de violencia, hay sustancias psicotrópicas en la calle, giros negros, giros de prostitución, hay gente que se dedica al comercio dentro de sus mismas actividades ilícitas, ¿no? Hay fines de lucro positivo, pero que tienen actividades ilícitas, van y hacen un ajuste de cuentas, punta y disparo. Y es tan normal que la gente ya ni hace nada. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que se irritan de momento, ¡ah! Y le gritan al pobre policía. El oficial de policía está haciendo su trabajo de limitar, preservar, prevenir, pero no puede ser más allá de, porque pues nada más se ve rebasado, es 1 a 100 personas, ¿no? Y entonces, ¿qué crees que está esperando el IPH, el primer respondiente? ¡Oh, ya llegaron los ratoncitos! Y ya llegaron, y te van a dar la cadena de custodia. Fírmale. Y si no haces lo que te dice Ani, leer, observar qué te están entregando, qué autoridades están interviniendo, cuál es la fenomenología que se está dando, cuál es el tipo de riesgo que corren los indicios, cuál es la vulnerabilidad de la gente, cómo te vas a vulnerar tú, hasta tú mismo puede que ahí mismo te disparen también a ti. ¿Y qué está pasando en Sinaloa? ¿Qué está pasando en Morelia? En Zacatecas, ¿no? ¿Qué están haciendo? Todos le están quitando la zona de mocar a las cavidades. Entonces, tienes que analizar y perfilar en dónde estás. Estás trabajando en procuración de justicia y es muy delicado. Eso sonará horrible, ¿no? Pero en verdad nunca confían en nadie. No. En este mundo nunca se fían, por muy amigos que todos sean, no, en verdad, nunca confíen en nadie, jamás, ni en su propia sombra, porque nosotros corremos más peligro que todas las personas que intervienen en esta investigación, porque somos los que nos exponemos. Vuelvo al principio, todo el mundo piensa que en una investigación el más chingón es el juez. No es cierto, es el perito. Nosotros nos exponemos, nosotros investigamos, nosotros realizamos, y todavía tenemos que acreditar en un juicio oral lo que está plasmado
Entonces nosotros somos los especialistas. Al final no es el abogado, no es el juez, no es el ministerio, somos nosotros. Entonces tenemos siempre que salvaguardar nuestra integridad. Siempre, siempre, siempre somos nosotros primero. Nunca dejen de leer, nunca dejen de observar, eso es muy importante. De actualizarse. Ajá, o sea, la ciencia hay que recordar que no es perfecta y no es verdadera tampoco, porque si fuera verdadera y fuera perfecta, no hubiera teorías ni postulados. Serían puras leyes, pero no es cierto. Y hay que recordar que la ciencia no siempre se relaciona con todo lo que está dentro de ella. Hay muchas cosas que no tienen nada que ver y aún así se llaman ciencia. Pero, pues al final siempre cuídense mucho. El dictamen no es difícil, redactar no es difícil. Al final solo vas a plasmar lo que viste. Con metodología. Ajá, o sea, te asustan siempre porque dicen, no, un dictamen debe ser perfecto y bien redactado. No es cierto, solo es tal cual lo que describiste en el lugar, plasmarlo. Y de forma metodológica. Y ya. Fondo y forma y listo. Ajá, fondo y forma, listo. Pero nadie te obliga a utilizar un cierto número de métodos, nadie te obliga a utilizar un cierto número de técnicas, ni siquiera en las consideraciones, descripciones. Tú puedes describir lo que tú quieras ahí, siempre y cuando esté relacionado, eso es importante. Conclusiones, infinidad de conclusiones puedes plasmar, no importa, en verdad. Ustedes no se apeguen a un solo autor, pueden leer mucho más, se pueden apoyar con ellos. Ajá, pero no, o sea, no se asusten, las ciencias forenses no es para asustarse, un dictamen es lo más sencillo que pueden realizar, se pueden justificar de 1000 formas, pero pues, lamentablemente a nosotros nos asustan y nos dicen, ay, es que pues la responsabilidad de esto ya no es cierto. La responsabilidad no es mía, pero hay que saber cómo justificarnos y cómo deslindarnos de eso. Hay que ser muy inteligentes. Saber hablar, porque ya ven que les dijo Ani también, una sola palabra modifica todo el contexto. Yo venía conduciendo, no sé, de la nada se aventó, ¿no? De la nada se lanzó, se proyectó hacia mi automóvil, yo vengo rodando, y yo vengo a menos de 10 kilómetros por hora, y la máxima es de 20. A que digas, no, es que yo venía a 80 y empiezas a hablar y hablar, tú mismo te estás disparando. ¿No? Control. Primero pienso, luego existo. Control. Que no atiendas la parte límbica. Al lóbulo frontal sí, pero al hemisferio norte. Y ahí estás. Racional, racional, racional. Que sí, que no. Aunque sepas más de... callado. Porque a veces es un arma de doble filo el conocimiento. ¿No? Entonces, reservado. En un juicio oral es importante que también aprendan solo a contestar lo que se les pide. Ajá. No digan más. En verdad, por mucho que se quieran lucir, no lo hagan. Principio de oralidad. Solo lo que les está preguntando. Ah, sí, es esto. Sí, exacto. Y aunque haya preguntas abiertas y cerradas, hasta incluso dar una negación, pero de una forma que no espera el experto o el litigante, también es una forma de responder. Es importante que también estudien los tipos de preguntas en un juicio oral. Muchas ya no están permitidas. Actualícense también en eso. Hay ciertas preguntas cerradas que se permiten, pero no pueden pasar de la investigación o no pueden perjudicar tu integridad. Y tampoco se permiten las preguntas que son como revueltas, confusas. Preguntas confusas tampoco ya no se aceptan, porque era lo que hacían los abogados. Confundían al especialista y de ahí se agarraban. Entonces, no, ustedes tranquilos, no pasa nada. Al final es un trabajo que ustedes hicieron, ¿cómo se les va a olvidar? O sea, es algo muy chistoso, pero... Por eso no copian. Ajá, por eso no copien machotes, en verdad no lo hagan. Un dictamen simplemente decir, ok, son estos lineamientos, pero ¿qué es la forma? La forma son los lineamientos, pero el fondo es ya de ustedes. Libre, el fondo es su sello personal, es individualizar su dictamen. Y no importa cuántos autores han dicho muchas cosas, porque ya hoy en día ya no se ocupa. Hay leyes, hay teorías aquí en las ciencias forenses que ya no se ocupan. Entonces, ustedes sigan actualizándose, sigan estudiando, esto no se acaba, un dictamen no se asusten, hagan lo que tengan que hacer, lean bien, observen bien, no se fíen de nadie, y al final vean por ustedes. Pues eso, chicos, pues ahora sí que es lo que queríamos compartir. Nos da mucho gusto estar con ustedes, que estén aquí también, 26 personitas.
contándonos, claro. Y pues muchas gracias por todo. No sé, creo que nuestro coordinador, el licenciado Marco, va a hacer en algún momento un taller práctico o algo más, ¿no? Algo más para que día a día seamos más profesionales. Sí, esta ciencia no se aprende solo con teoría, se aprende con práctica. Practicando, Las ciencias forenses son muy prácticas, pero conforme la marcha ustedes van agarrando ya el modo y ya, al final ya van a decir, un dictamen, 5 minutos lo acabo. No importa, sí, no importa. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, quiera comentar algo, qué les pareció. ¿Dudas? Con toda la confianza, no se preocupen. Pregúntenos lo que quieran. Hasta incluso aunque no sea del dictamen, lo que quieran saber de la carrera, pues podemos ayudar y incluso fuentes formales de empleo, aunque no sea el tema de momento. Sí, van a hacer su servicio, no se vayan a la Ciudad de México. Esto es para bebés. ¿Quieren meterse? Aquí en el Estado de México, aquí sí va a haber mucho trabajo. Métanse a Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, o municipio de Los Reyes. Chimalhuacán, sobre todo, Chimalhuacán. ¿Quieren aprender? Váyanse a Chimalhuacán. Desaparición forzada. En verdad. Está horrible, pero es para valientes. Es para valientes. Ahorita mi esposa, puros valientes. En verdad. No se asusten, pero... que se ponen de mí. Tlalnepantla también es su nivel, Dios de... Miren, Estado de México no se compara con Ciudad de México. Estado de México siempre van a tener trabajo de lo que sea. Estado de México hay oportunidades. Manuel, mande, Manuel. Buenas tardes. Una pregunta, bueno, es que en mi caso yo estoy más que nada en el área de odontología forense. Para los dictámenes, bueno, obviamente es algo diferente. Sin embargo, por lo que nos habían explicado, y ahorita encuentro que no, ¿qué tan cierto es que dependiendo del lugar hay que citar algo como, no sé, una frase o algo por el estilo? Por lo que había visto que en algunos estados se solicitaban como ciertas frases o ciertos, no sé, renglones de lo que se cita para poder empezar el dictamen. Todo, sí entiendo el parte del premio. Sí es importante nada más individualizarse, personalizarse y decirle al Ministerio Público, yo experto en esta materia, con este documento confirmo que soy yo, el profesionista, y voy a vertir este documento. Eso es algo que sí te exigen en todos lados, ¿no? Es parte de la forma del dictamen. O sea, las formas que les enseñamos, voy a la lámina. O sea, esas partes de las formas son o sí prescindibles, ¿no? Lo que decía Ani hace rato de la particularidad de cada uno, la huella, es cómo narras, cómo dictas, cómo te pronuncias. Pero todo esto, dense cuenta, es lo mismo exactamente en igual en el de evaluación, igual en algunos otros, ¿no? Esto no cambia, la estructura no cambia, pero lo que sí cambia es la metodología. Yo puedo estar aplicando, por ejemplo, la gran especialidad de odontología, que es una superdisciplina y ciencia a la vez. O sea, no se va a conformar con unos simples métodos deductivos, analíticos, sintéticos. Eso tiene materia de especialidad, ¿no? Entonces, ahí ya le empiezas a dar tu propia huella, ¿no? La metodología aplicada, y esto te lo permiten modificar. El método empleado, tú decides qué vas a poner. Lo que es el rubro premio y la frasecita de él que se escribe, eso no se cambia, eso se queda igual. Pero empezando con el planteamiento del problema, ahí empieza ya la
causales de muerte como homicidio, suicidio y accidente, si no saben, no los aceptan. Él es el jefe de investigación de ahí. Entonces sí hay que pegarle al marco teórico, pónganse a investigar, y lo que le dije ahorita a Emanuel, antropología física. Hay mucha demanda allá en Sinaloa, obviamente no van a viajar a Sinaloa, los que son de allá, pues qué padre. Zacatecas, Morelia, ajá, tienen un grado alto de desaparición forzada. Chimalhuacán, ahí donde está mi esposa. Echen una llamadita a mi esposa. Dale tu número, amor, ¿qué número tienes? No sé si lo quieren apuntar. 55 50 32 07 45. Uh-huh. Lo que sí es que, bueno, pues ya yo les diría con quién. Uh-huh. Si van a empezar su servicio, es muy importante que me digan ya pase esta parte de los lineamientos donde pueden. Si quieres, escríbenlo. A ver, tu amor, escribe. Los voy escribiendo. A ver, aquí está. Yo, por ejemplo, yo sí tengo como ciertas dudas, ¿no? Estoy estudiando criminalística, voy en quinto. Okay. Pero pues sí como que me he retrasado mucho porque era en línea. Yo quiero, o sea, sí como que saber muchas cositas. Por ejemplo, cuando entras a hacer el servicio, ¿te hacen exámenes para poder entrar al servicio? ¿O No. qué es lo más recomendable para tu campo laboral, por ejemplo? No. Cuando tú haces un servicio, no te van a hacer examen. Tú simplemente vas a la fiscalía que ya escogiste y le vas a llegar y le vas a decir que quieres empezar un servicio ahí, preguntar si hay horarios disponibles, si hay los lugares. Una vez que te digan que sí, por ejemplo, si eres del Estado de México, te van a mandar a Toluca. Ahí está el jefe de carrera, el director, que hace todo esto de los servicios sociales o prácticas profesionales, y te van a dar un formato donde vienen los lineamientos. Como todos sabemos, pues ya pedimos la carta de presentación en la escuela, y más aparte te van a pedir antecedentes no penales, que esto sonará mal, pero ya no lo deben de pedir, derechos humanos. O sea que si ustedes en un trabajo se los piden antecedentes no penales, sí pueden demandar. Uh-huh. Te piden eso, te van a pedir una copia de tu credencial, te van a pedir una impresión de tu CURP sencilla y tu acta de nacimiento certificada. Eso sí te lo van a pedir. Tú lo entregas a la fiscalía, y mandas un correo a esta parte de del servicio social, ahí en Toluca, si eres del Estado de México, donde ya escaneado tus documentos, mandas el correo, te van a contestar, te van a dar un horario donde puedes ir y te van a dar un gafete de identificación. Ese gafete va a servir para que acrediten que estás haciendo tu servicio en esa fiscalía y ya, pero no te hacen ningún examen, no. Aparte de los documentos, no te hacen nada más. Es un proceso, digamos, fácil, pero sí un poco tardado. Pero no te hacen ningún... El examen viene hasta que ya empiece la convocatoria para los lugares, ya para laborar. Ok, justo como decía mi compañero Manuel, por ejemplo, para poder ingresar a fiscalía, yo creo que sí es muy complicado por la demanda que hay, supongo. Yo soy de aquí de la Ciudad de México. Entonces, sí, me imagino que aquí ya hay mayor demanda para poder entrar a laborar. ¿Es conveniente irme al estado o dónde podría laborar? Mira, también va a depender la distancia. Yo porque me queda cerca Chimalhuacán, pero tú por la ciudad, en la ciudad hay fiscalías muy buenas. Puedes ir a preguntar allá, no sé cómo funcione ahí, sí, pero creo que no tampoco te hacen un examen. Solo te piden los documentos y tu carta de presentación. Puedes, igual, tú preguntas, las demandas se dan creo que más en los lugares, en las convocatorias para laborar, pero en servicio social sí están abiertas. De hecho, creo que no hay como ciertos lugares, porque muchos ya hacen prácticas, ya no hacen servicios. Últimamente se dan por prácticas, pero el servicio social me parece que sí está abierto, que sí hay lugares. Hay muchas fiscalías que sí están aceptando a los estudiantes. Deberíamos hacer... Es terminar la carrera y especializarme. Sí, definitivamente. Sí. Maestría, especialidad y a lo que siga. Sí, sobre todo tomen cursos ahorita que ustedes van en quinto. Si ustedes todavía no van en octavo,
les recomiendo que tomen cursos, sobre todo de la CNDH. Métanse a la página de la CNDH de cursos y para acreditar, o sea, los cursos les juro que les va a abrir un camino maravilloso. En verdad, mientras más acreditación y más estudios tengan, dicen que el estudio no sirve, pero realmente sí. Para esta ciencia sí sirve mucho la acreditación y los cursos son maravillosos. En verdad, el curso de lo que ustedes quieran, sobre todo cuando se quieran especializar en algo. Sí, le voy a pedir a nuestro querido coordinador, el licenciado Marco, para que él baje la instrucción y podamos hacer un curso especializado precisamente de esto del servicio social, de las oportunidades laborales. Incluso podremos hacer radio al respecto y pues por ahí hacemos un censo y les traemos dónde podrían desarrollarse. El servicio social empieza, si están en CECIBUT, va a empezar a partir de octavo. Termina, bueno, claramente deben de cumplir con los lineamientos que... Sí, que no deban materias, que no tengan nada